iglesia, bendiciones en esta noche, gloria al Señor, porque una vez más podemos encontrarnos a través de estos medios de comunicación, ¿verdad, pastor? Amén. Qué alegría, iglesia, podernos encontrar, qué alegría escuchar palabra del Señor, qué alegría ser ministrados por el poderoso y maravilloso Espíritu Santo. Iglesia, les amamos un montón, le hemos extrañado tremendamente, pero estamos unidos en oración, estamos unidos en espíritu, ahí alabando y adorando al Señor en nuestras casas, en nuestros hogares, pero con toda la disposición que debemos tener en nuestra casa. Recuerde, iglesia, que usted debe levantar sus manos en su casa como si estuviera aquí en el templo, porque su casa en este momento es el lugar de adoración y alabanza para el Señor. Así que tenemos que disponer siempre nuestro corazón en cada reunión, ¿verdad, pastor? Para que la gloria del Señor descienda, porque Él está viendo la actitud de nuestro corazón, la actitud que tomamos en el momento que vamos a adorar y darle culto a Él, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. Iglesia preciosa, en esta noche les invito a que cierren sus ojos, levanten sus manos allí al Rey de los cielos y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche preciosa, venimos delante de ti una vez más, mi Señor. Venimos, precioso Dios, con hambre, con sed de tu presencia. Venimos para que tú nos sacies con el pan de vida eterna, Señor, que tú alimentes nuestro espíritu, Señor, que tú quites nuestra sed, mi Señor, con esos ríos de agua viva que sabes darnos, mi Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, papito lindo de la gloria, que sean ministrados en el poderoso y maravilloso Espíritu Santo, que sean esos ríos de agua viva fluyendo en el interior de cada hermano, saltando para vida eterna, mi Rey, que sea alimentado el espíritu de tu iglesia, de tu pueblo en esta noche, mi Señor. Háblanos, ministranos, Espíritu Santo precioso, llénanos, levanta, Señor, al que tal vez de alguna manera está caído, está triste, está angustiado, que el Espíritu de Dios sea en esta noche levantándole, Señor, levantando su corazón, Padre. Yo te pido, Señor, vuélvenos, Padre, vuelve a tu pueblo al gozo de tu salvación, vuelve el gozo de tu presencia a cada uno de mis hermanos, a cada uno de nosotros, para que podamos tener libertad para alabar, para adorar tu nombre, para escuchar tu palabra, para obedecer, mi Señor, en esta noche, precioso Dios. Por eso disponemos todo nuestro ser, bendito Rey, para que tu Espíritu Santo ministre a lo profundo de nuestros corazones, a nuestro espíritu, mi Rey precioso. Esta noche te decimos, Padre, habla, que tu iglesia escuchamos tu voz preciosa, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones, pastor. Amada pastora, Dios la bendiga y Santa Iglesia, Dios continúe llenando su hogar, el lugar donde usted sintoniza de su gloria preciosa. Cada día vamos de más a más, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es la promesa que Dios nos ha dejado, porque las promesas en Él son en Él sí y en Él amén. Por eso Él está haciendo las cosas conforme a su santa voluntad a favor de cada uno de nosotros. Y qué bonito es poder llegar hasta sus hogares donde se está guardando. Las noches están haciendo un poco de frío, y miércoles es frío, un poco de frío, que llegan y usted está en su casita guardando ese frío. Es una gran bendición que Dios nos regala de poder recibir la palabra en casa, de podernos, como decía la pastora, entregarnos al Señor levantando nuestras manos, adorando, aplaudiendo. Eso es muy bonito hacerlo en familia, allí en casa, para que nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. También damos gracias a los hermanos que están pendientes, como hemos escuchado, muchos hermanos se llaman rápido a la familia, ya va a empezar el culto y todos se unen a esa hora para empezar a ver el culto, ¿verdad? Dios te continúe bendiciendo grandemente por esa bendición tan maravillosa, porque lo que estás sembrando cosechará esa bendición gloriosa. Y también gracias por los hermanos que siempre están pendientes, nos sintonizamos a la hora, y por eso podemos ver que cada día vamos aumentando en las personas que se conectan. Después pueden ver mucho más, pero procure siempre estar a las 9:15 de la mañana los miércoles, y hoy los domingos y los miércoles a las 6:45. Entonces es muy hermoso
poder ver esa bendición gloriosa de podernos conectar a esa hora. Procure ser diligente, ser esa persona disciplinada para que nos podamos unir en el Espíritu y poder participar de ese servicio maravilloso. Hoy también Dios nos está hablando los días miércoles sobre la procedencia, de dónde procedemos, que cuando uno sabe la procedencia, cuando sabe que las cosas proceden de Dios, tiene esa confianza, esa seguridad. Mire la seguridad que tenía pastora y iglesia, nuestro Señor Jesucristo, esa seguridad de que Él iba donde iba y siempre glorificaba y honraba al Padre. Por eso es importante saber la procedencia para que en el lugar donde estemos siempre le demos la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso. Es muy bonito cuando nosotros oramos. Hay mucha gente que quiere emular o imitar a Daniel, como él oraba por la mañana, por la tarde y a mediodía, pero en el nuevo pacto hay una mejor bendición. Dice que orad sin cesar. Estamos siempre en el Espíritu orando, intercediendo en el Espíritu. En todo momento estamos orando, en todo momento estamos en contacto con Dios, y eso es algo mejor que lo que hacía Daniel. Por eso el nuevo pacto nos ofrece cosas maravillosas, y lo más maravilloso es que el Espíritu Santo, que procede de Dios, está en nuestros corazones. Jesús dijo que Él nos enviaba al Espíritu que procede del Padre, que nos va a enseñar. El apóstol Pablo nos dice todas las cosas que Dios nos ha concedido. Por eso somos una iglesia que cuando obedecemos a Jesús, cuando estamos con Jesús, pues realmente en nuestra vida hay la seguridad de que algo maravilloso está pasando en nuestras vidas. Hoy vamos a entrar a hablar algo muy bonito también sobre la procedencia. Cuando, pastora, me sorprende mucho cuando estaban allí los saduceos queriendo tentar a Jesús. Y cuando quieren tentar a Jesús, ellos le hablan de que había una familia, un padre que tenía 7 hijos. El primero se casa y muere el hijo. Y como la ley dice, la comparación es de la ley, y a ver qué decía Jesús. Dice, la ley dice que tenía que dejarle su hermano venir, y como no tenía hijos, entonces tenía que casarse con ella. Dice, y así pasó el segundo y el séptimo. Todos pasaron y todos murieron. Y dice, en el reino de los cielos, ¿quién será el marido? Y Jesús empieza a hablar algo importantísimo que nosotros debemos tener presente. Y por eso le invito que abra la palabra del Señor allí en el Evangelio según Mateo, y vamos a leer solo el versículo 29. Y dice así la palabra del Señor, para gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo les habla a ellos enfáticamente cuando ellos le preguntan eso, y ellos, los saduceos, estaban errando en 2 cosas. Ignoraban las Escrituras. Por eso la ignorancia es algo que no es bueno en la vida de las personas, pero ellos ignoraban y más las Escrituras. Por eso a veces se comete errores cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando no conocemos las cosas de Dios, y podemos hablar algo que después decimos, pero eso no es lo que quería decir Dios, o eso no es lo que nos mandó decir Dios. Ahí es un error grande por ignorancia. Ellos ignoraban las Escrituras y ignoraban, dice nuestro Señor Jesucristo, y el poder de Dios. Ignoraban esas 2 cosas muy importantes que no debemos nosotros tener abandonado en nuestra vida. Ahora, viendo la procedencia en cuanto del Padre, Dios, en cuanto a la paternidad, es importante saber, iglesia y amada pastora, iglesia, tener presente que Dios siempre tuvo en sí, en la creación, 2 personas ven. El primer Adán y el postrer Adán. Él ve eso. Y en el primer Adán, pues nosotros podemos encontrar que todos los que nacieron bajo lo que el primer Adán hizo. ¿Qué hizo el primer Adán? Cometió el pecado original. Y al cometer el pecado original, Dios ve a uno. Mire, iglesia, que es tan importante conocer el poder de la procedencia, y terminamos hace 8 días hablando de uno, que con Dios no busca la unidad con Él, sino uno con Él. Es importantísimo, la unidad la busca para la iglesia, la unidad la busca para cosas importantes, pero con Dios somos uno. Por eso Él escogió a uno. Uno cometió el error en el jardín del Edén. ¿Cómo se llamaba? Adán y Eva. Uno cometió el error. Adán fue llamado, él cometió el error. Y Adán, al cometer el error, uno nomás, todos los que nacieron, porque él ve uno nomás, todos nacieron bajo
esa adversidad del error que cometió Adán. Ahora, cuando Dios quiere cambiar ese primer uno, manda a su Hijo. Cuando manda a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él cambia todas las cosas. En Él lo tenemos todo, en nuestro Señor Jesucristo. Él es perfecto. Él dice que fue a la cruz del Calvario a llevar todos nuestros pecados sin pecado. Él fue perfecto. Él es el Hijo de Dios y nos da la gran bendición a cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, en cada uno de nosotros encontramos que cuando lo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, en Él lo tenemos todo, porque Él es uno. Dios ve a Jesús y Él, cuando ve a Jesús, nos ve a nosotros en Jesús. Por eso es importante, iglesia, que nosotros no vamos a ser uno con Dios a través de la Virgen. No lo vamos a hacer a través de tampoco de los ángeles, a través de los santos, no lo vamos a hacer. Normalmente cada una de esas partes nosotros debemos tener la claridad. La Virgen fue una gran mujer, fue una mujer que siempre estuvo al servicio, estuvo con los apóstoles después de que Jesús partió y estaba ahí en el servicio de las cosas de la iglesia, siempre estaba en servicio y fue una mujer que usted no encuentra, que estaba en borracheras, que estaba en cosas malas. Fue algo muy bonito, pero ella no nos lleva a la unidad con Dios. La Virgen no nos lleva a la unidad con Dios. Los ángeles fueron importantes y hemos hablado los domingos cómo eran tan importantes los ángeles en el pueblo de Israel, pero los ángeles tampoco nos llevan a Dios. Por eso en Apocalipsis, cuando el apóstol Juan se arrodilla a él y dice, no lo hagas, solo honra y adora a Dios. Eso es importantísimo, iglesia, que nosotros tengamos eso presente en nuestra vida. Ahora, los santos mucho menos. Normalmente los santos son nombrados aquí en la tierra personas común y corriente que murieron, o muchos obedeciendo a Dios, gloria a Dios por ellos en su vida, pero después de que mueren, dice la palabra del Señor, que salen hacia el lugar que Dios preparó para ellos o al lugar, si no obedecieron a Dios, al lugar de condenación. Y por eso es importantísimo, amada iglesia, saber que cuando Dios prepara a este otro uno que es su Hijo y nosotros lo aceptamos, entonces en Él lo vamos a tener todo, en esa unidad. Él nos acerca a Dios, nos lleva a Dios, nos da todas las cosas en Dios, y cuando Dios viene a mirar hacia la tierra, Él ve a lo que está en Jesús, a todos los que estamos en Jesús, y los que estamos en Jesús entonces tenemos todas las promesas del Padre. Eso es importantísimo a favor de cada uno de nosotros. Ahora, al aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, inmediatamente entonces el poder del uno empieza a funcionar en nuestra vida, empieza a ejercer esa bendición gloriosa y nosotros empezamos a vivir en esa bendición del uno en Dios. Por eso hablamos y terminamos hablando hace 8 días de que era importantísimo lo que nuestro Señor Jesucristo, Padre, tú y yo somos uno y ellos en nosotros también van a ser uno, y por eso es importantísimo el poder del uno. Ahora, cuando tenemos el poder del uno, la Biblia dice, grande es ese misterio. Y es verdad, pastora, y verdad, iglesia, ese misterio es grande, y si no fuera grande ese misterio, todo el mundo podría estar hablando de las cosas así. Es una obligación hablar de las cosas de Dios, pero no todo el mundo es predicador. No todo el mundo enseña la palabra de Dios. Sería maravilloso, pero como el misterio es tan grande, dice el apóstol Pablo que fue al tercer cielo, el apóstol Pablo que fue un gran hombre, que estuvo a los pies de Gamaliel, escuchó toda la ley, fue formado, y también cuando tiene ese encuentro con Jesús, hace uno con Jesús, lo lleva hasta el tercer cielo, está ejerciendo, se va a las 4 viajes misioneros, es un apóstol que hace cosas maravillosas, y él dice, grande es este misterio. La verdad que es muy grande, por eso es importante que no nos perdamos cada servicio, porque en cada servicio algo Dios nos da de nuevo a favor de nuestra vida, porque eso es la bendición gloriosa de lo que Dios quiere a favor de nosotros. Miremos entonces en el plano familiar cómo funciona la paternidad. El éxito de la paternidad normalmente, humanamente, las personas dicen, yo le quiero dejar una buena herencia a mis hijos, o yo le quiero dar el estudio a mis hijos, o yo quiero que mis hijos tengan buen empleo, un trabajo bueno, una buena empresa, o mis hijos también sean cristianos, sirvan a Dios, toquen un instrumento, estén en la iglesia. Eso es las cosas que normalmente humanamente nosotros vemos. Pero el secreto de la paternidad es que los hijos de Dios
que Dios nos dio a cada uno de nosotros, o como nosotros tenemos nuestros padres, que el secreto de la paternidad es que el Espíritu Santo viene a ayudarnos para que todos seamos uno también. Eso es importantísimo. Y eso es tan importante, amada pastora, porque cuando somos uno, a veces me acuerdo esas películas de karate, más que todo cuando la persona está por allá que la están ahorcando y se está muriendo y empieza a acordarse de las cosas, cómo lo entrenaron, cómo le hicieron las cosas, y empieza a tener en memoria todos esos recuerdos, o cuando niño, cómo le enseñaron cosas importantes. Y eso es verdad, pastora, cuando nosotros, el secreto de lo que el Espíritu Santo trae de Dios a nuestra vida, y así los hijos renieguen, así lleguen en la casa y digan, no, yo no quiero escuchar nada de eso. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, imparte eso, ese poder de la unidad hace como esas personas que están luchando y están a punto de fallecer, empiezan a acordarse en los momentos difíciles de lo que está pasando. Y eso es verdad. Se acuerdan de las enseñanzas de papá, de mamá, de un hermano, del hijo, de cualquier persona que le enseñó algo con respecto a la unidad en Dios. Y en ese momento claman y Dios los libera. Dios los protege. Por eso es importantísimo, amada iglesia, siempre nosotros declarar que el Espíritu Santo, darle esa oportunidad y declarar lo que Él nos está dando. Y cuando lo damos, siempre las cosas vienen en gran bendición a favor de nuestras vidas. Iglesia, entonces es tan importante ver que en la antigüedad, y pastora, en la antigüedad las personas del antiguo pacto no hubo ese padre que tuviera la unidad con los hijos. Por eso hubo tanta deficiencia. Ellos querían a sus hijos y los adoraban, pero no se enfocaban en esa unidad. El salmista David más o menos lo hace con Salomón, porque lo inclina hacia las cosas de Dios, y por eso se puede encontrar que hubo grande éxito desde el comienzo del reinado de David. Y en los reyes se puede encontrar, todos los reyes que hicieron la voluntad de Dios fueron bendecidos, pero el secreto importantísimo era ese poder de la unidad que fueran transmitiendo hacia sus hijos, que eso es importante. El único pacto que puede ser y que va a mejorar nuestras vidas es el nuevo pacto. El nuevo pacto sí nos enseña la unidad, porque Dios envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos está enseñando esa unidad. El Espíritu Santo de Dios entonces nos lleva a que cada uno de nosotros experimentemos esa unidad. La clave entonces está del poder de Dios en nuestra vida, es experimentar ese poder a favor de nuestra vida. ¿Y qué hace el Espíritu Santo, iglesia? Pastora, cuando estamos construyendo, su merced siempre nos ha colaborado en la construcción de la casa que Dios nos regaló, y la construcción acá de esta casa donde adoramos y alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero normalmente cuando dos ladrillos están, ¿qué hace el Espíritu Santo en el poder de la unidad? Los ladrillos están independientes, uno solo, independientes. Pero cuando vamos a hacer la edificación, se coloca el ladrillo, se echa el cemento y se coloca el otro ladrillo y empiezan a hacer una pared, ¿sí? Uno. No vaya a ser que esa pared es dividida. No, el cemento la hace uno. Eso es el Espíritu Santo. Nos une, y esa unidad es soldar, ¿no? Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos suelda, que nadie nos pueda separar del amor de Cristo. Por eso el apóstol Pablo tenía esa seguridad: ni la muerte ni la vida, nada me podrá separar del amor de Cristo. Eso es importantísimo, ¿cierto, pastora? Claro que sí, pastor, importantísimo, porque es el Espíritu Santo el que nos mantiene unidos, como decía usted, pastor, como ese cemento que une allí los ladrillos. Es el Espíritu Santo que nos une a cada uno de nosotros en la iglesia del Señor. Y lo más importante, cuando estaba leyendo usted esa escritura, pastor, me acordaba, porque dice que la palabra dice que los saduceos, dice que creían en la escritura, porque ellos conocían parte de la escritura, pero conocían solamente una parte del Antiguo Testamento, y el resto no se preocupaban por buscar, no se preocupaban, pues de hecho ellos no creían en la resurrección, ¿no? Por tanto también querían era como mirar qué decía Jesús, porque pues ellos no creían en la resurrección. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que hay mucha gente que lee y lee y lee, pero necesita entendimiento, pastor. Necesitamos el entendimiento del Espíritu Santo, que Dios nos dé el entendimiento para poder captar lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Y qué maravilloso es cuando hablamos, usted habla de la paternidad, cuando Dios
el Padre, nuestro Padre Celestial, nos quiere ayudar, nos quiere guiar, porque como hijos suyos, dice la palabra del Señor en el Salmo 32, pastor, creo que dice que Él nos enseñará el camino por donde debemos andar y fijará sus ojos sobre nosotros. Él nos enseña el camino y el camino nos enseña a través de la palabra, iglesia. Entonces es importantísimo por eso no descuidar la lectura de la palabra, no descuidar la comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos revela su palabra, el que nos hace a entender la palabra del Señor para saber qué decisiones tenemos que tomar, qué caminos tenemos que tomar, qué debemos hacer, porque es que es importantísimo, iglesia. Estos saduceos conocían la palabra, pero solo se interesaban en lo material. A ellos no les interesaba nada de la vida espiritual, sino de lo material. Y nosotros debemos interesarnos por lo espiritual primeramente, porque el Señor dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Así que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios, la parte espiritual primeramente, la comunión con el Señor, como decía usted, pastor, vivir unidos en el Señor, unidos, siendo uno con el Señor, porque eso es lo que quiere Jesús, porque Él quiere revelarse a su vida, iglesia, Él quiere revelarse a nuestra vida, pero a veces no estamos pendientes de las cosas espirituales porque estamos ocupados en las cosas materiales, en lo que necesitamos. Aquí, yo sé que es importante lo que necesitamos, el trabajo, el arriendo, el estudio, todo eso necesitamos, pero realmente lo más importante para nosotros es lo que Jesús quiere ayudarnos, lo que Jesús quiere darnos, lo que Jesús quiere revelarnos. Entonces, a veces por estar pendiente de esas cosas materiales que son importantes, entonces a veces como que no ponemos cuidado a la palabra del Señor, como que eso nos hace, como que nos endurece, como que nos embota la cabeza de tanto pensar en las cosas que necesitamos sobre esta tierra, y entonces a veces no prestamos oído a las cosas del Señor, y tenemos que prestar oídos al Espíritu Santo, a lo que Él quiere hablarnos, a lo que Él quiere revelarnos a través de su palabra, para que nosotros podamos tener esa paternidad. Dios es ese Padre, iglesia, que quiere guiarnos, que quiere dirigirnos, porque a veces nos sentimos como no sé qué hacer, no sé para dónde coger, sí, pero no debemos sentirnos así, porque ahí está Papá Dios, ahí está nuestro Padre Dios, pero solamente tenemos que saber qué tenemos que hacer. ¿Cómo? Leyendo la Escritura, leyendo la palabra del Señor. Por eso no debemos ser ignorantes de la palabra, ignorantes de las Escrituras, sino debemos tener el conocimiento de nuestro Dios, pastor. Así es. Entonces, iglesia, la mayor manifestación más gloriosa de la iglesia es cuando cada uno de nosotros somos uno en Cristo Jesús, y el Espíritu Santo de Dios nos enseña a ser uno. Y me trae a la memoria el Señor también en esta parte, cuando uno ve esos avivamientos de África, cuando son millones de personas adorando a Jesús. ¿Qué hace que estas personas, dicen que ellos caminan desde desiertos, de muchos lugares, y vienen a adorar a Dios? Es de lugares muy lejos, caminando días, y llegan a esos conciertos o a estas reuniones cristianas y solo lo más importante es verlos a ellos cómo adoran, cómo alaban, cómo glorifican, porque es la unidad. Ellos buscan a Cristo, y cuando buscan la unidad de Cristo es algo maravilloso. Es por eso a veces cuando nosotros estamos formando en la iglesia, es importante que todos nosotros lleguemos y busquemos ese poder de estar en la presencia del Señor, de buscar esa revelación gloriosa del Señor. Eso es muy importante, amada iglesia, y por eso es bonito que usted también en esos servicios que estamos yendo por esta vía en YouTube, entonces en estas transmisiones usted debe estar pendiente, glorificar a Dios y estar exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy importante. Ahora, para obtener los mejores resultados de nuestra vida necesitamos unirnos al Espíritu Santo y ser uno con Jesús, porque al ser uno con Jesús, el Espíritu Santo nos empieza a enseñar todas las cosas y todas las bendiciones maravillosas de Dios a favor de nuestra vida. El mayor error de cada persona y el mayor error que ha habido, aun cuando quieran buscar, es la independencia de Dios. Con la independencia de las cosas de Dios, ese es uno de los mayores errores que se cometen en medio de la congregación, a pesar de que son buenas personas, pero esa independencia no los lleva a triunfar en la vida. Lo más importante para nosotros entonces es ser uno en Cristo. Entonces la palabra nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo dice: erráis porque ignoráis las Escrituras. La ignorancia entonces siempre va a apoyar actos de rebelión.
Porque cuando ignora algo, entonces cualquier persona le dice alguna cosa, entonces fácil se revela contra la persona. Pero cuando la persona no es ignorante de las cosas y le van a decir algo, dice, no, eso no es así, es así, así, así. Pero la ignorancia es una de las mayores partes del revolucionario, la ignorancia. Entonces también hace que las personas sean individuales, porque se aíslan de las cosas de Dios. Por eso es importantísimo cuando Jesús le dice, porque ignora las escrituras. Ve que ellos estaban alejando del propósito importante de Dios. Cuando la pastora les acaba de decir, ellos sabían las escrituras, conocían la palabra, pero en ese sentido entonces ignoraban las escrituras, ignoraban cosas importantísimas, y eso es lo que nos ayuda el Señor a favor de cada uno de nosotros. La ignorancia entonces crea héroes. Y mire que muchas personas cuando ignoran cómo salir de algo, se hacen héroes imaginarios. Es que si me ayudara tal persona, si me ayudara tal cosa. Y no, la verdad, cuando nosotros conocemos la palabra, activamos la palabra, nuestra boca tiene poder para dar vida y dar muerte. Usted tiene el poder para decir que se termina la adversidad en su casa. Usted tiene el poder para decir que las cosas en Cristo le dio el poder en la palabra para que usted dé vida a través de lo que pronuncia. Eso es importantísimo. Por eso lo que esté saliendo mal en este tiempo, usted es responsable de cambiar las cosas, porque Cristo te va a usar a ti para que cambie las cosas. Ahora, como crea héroes la ignorancia, así también crea estrellas o crea líderes, porque ellos como son ignorantes, entonces no, lidere usted. No, Dios quiere que cada uno de nosotros con Él vayamos y seamos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pastor, qué pena. Y es que es importante lo que usted dice, porque muchas cosas se dicen erróneamente. Gente que dice la palabra y la dice erróneamente, y la gente y las multitudes corren, sí, porque piensan que es verdad. Correctamente. Exacto. Entonces, por eso es importante en nosotros estar informados de la palabra del Señor. Así es. Pastora, lo que decían los de Berea. Los de Berea escuchaban al apóstol Pablo, ellos conocían la ley, pero no decían sí y no, pero iban a la casa y escudriñaban que era verdad lo que el apóstol decía. A ver si era cierto lo que les enseñaba. Correctamente. Entonces, eso es importantísimo, amada iglesia. Ahora, el peor de los tiranos en el mundo es la ignorancia. Porque la ignorancia, esa produce en cada persona la parte de buscar responsabilidad en las otras personas. Eso hace la ignorancia. La responsabilidad de su estado, de su vida natural. La ignorancia lleva a echarle la culpa al gobierno, la ignorancia le lleva a echar la culpa a las otras personas. Eso hace la ignorancia, porque por eso Jesús dice, erráis porque ignoráis las escrituras. Si ellos no hubiesen hecho esto, no empezaran a decirle eso a Jesús, porque ellos ignoraban, entonces estaban pronunciando cosas que eran diferentes. Por eso el Espíritu Santo de Dios entonces viene a favor de cada uno de nosotros a unirnos a Dios. Esa es una de las mayores bendiciones de lo que hace el Espíritu Santo, y la plenitud de Dios viene a favor de nuestra vida cuando nosotros le damos cabida al Espíritu Santo. Él nos hace uno con Dios y nos trae esa bendición maravillosa a favor de nuestra vida, amada iglesia. Eso es importantísimo, iglesia. Entonces, uno en Cristo. Dice que Él nos hace el Padre y nos deja el Espíritu Santo, y una de las funciones importantes es que el Espíritu Santo nos une a nuestro Señor Jesucristo. Si usted se ha sentido lejos de Dios, se ha sentido alejado de las cosas de Dios, es importante que le permita al Espíritu Santo en esta noche entrar a tu corazón para que sean uno en Cristo. Y ahí oremos un momento en su casa para que la plenitud maravillosa del reino de los cielos llegue sobre su vida. Maravilloso Dios y Padre bueno, hemos hablado de tu palabra, donde los saduceos se cometieron un error por la ignorancia. Nosotros también hoy estamos delante de tu presencia, Señor Jesús, dándote gracias y pidiéndote perdón por todas las cosas que hemos hablado equivocadamente por ignorancia. Y también te pedimos que la sangre de Jesús corte toda adversidad, porque una de las mayores deficiencias y las manifestaciones en la deficiencia a causa de la ignorancia es buscar responsable. Que la vida natural de lo que nos está pasando buscamos responsable, pero la virtud maravillosa del poder de lo uno es que nosotros, cada uno de nosotros, no buscamos culpables, somos responsables nosotros de nuestras vidas, somos responsables de nuestros actos, porque Dios nos ha dado esa responsabilidad.
Una de las mayores bendiciones ahí que usted puede permitir, de las mayores bendiciones de lo que hace el Espíritu, de la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas, el que nos enseña a ser responsables en nuestra vida. No buscar responsabilidad en otras personas, sino a ser responsables. No buscar culpables en otro lado, sino ser responsables. Eso hace el Espíritu Santo. Espíritu Santo entra, toca cada casa, ahí donde está cada persona, y llena cada alma de tu gracia, de tu poder. Renunciamos cuando culpamos a las otras personas y declaramos que somos responsables en Cristo Jesús para crecer en lo sobrenatural tuyo. Y a partir de ese momento, Espíritu Santo, enséñanos para que nuestra casa tenga libertad, porque tú nos das la autoridad de declarar la libertad en el nombre de Jesús. Diga: en el nombre de Jesús, mi casa está libre de la ruina, de la miseria, de la pobreza, de brujería, de hechicería, de conjuros, de rezos, de maldiciones. Y esa palabra toma ese poder en el nombre de Jesús, y el reino de los cielos trae ángeles que sacan sus espadas envainadas y sacan toda maldición de su casa, y a partir de este momento viene la prosperidad y bendición grande a favor tuyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, qué bonito es poder pactar con el Señor también en nuestros diezmos, ofrendas y pactos. Y desde que comenzó el aislamiento y ahora el aislamiento preventivo personal, nosotros también estamos llevando y cumpliendo con el Señor con nuestras ofrendas y diezmos en la que hemos denominado la cajita de la fe. Y Moisés dijo: el canasto, que colocaran en el canasto sus diezmos, sus ofrendas, y lo llevaran a la casa del Señor. Y en ese momento que ellos los colocaban, Dios traía sus promesas. Por eso en el desierto ellos podían cultivar, podían tener cosas, tenían las bendiciones, y no podemos encontrar un israelita que se murió de hambre. No, ellos estaban protegidos por la mano poderosa de Dios. Por eso vamos a orar para que Dios nos bendiga grandemente. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, presentamos las ofrendas, primicias y pactos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declarando la palabra que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. A esta promesa, Señor, le colocaste un juramento, y tenemos la seguridad que si damos, recibimos medida buena, apretada y remecida en nuestro regazo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, muchas gracias por permitirnos llegar hasta tus hogares. Que Dios los continúe llenando de ricas y maravillosas bendiciones. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia.